Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Buenas, muy curiosos. Estos vídeos que vienen ahora van a tratar sobre la micología que nos afecta a nosotros, a los seres humanos. ¿Y qué es la micología? Bueno, pues es básicamente el principio de saber que algunos hongos pueden llegar a ser también parásitos nuestros y nos pueden llegar a provocar determinadas enfermedades y o determinados procesos patogénicos que vamos a intentar ver en estos vídeos. Por supuesto, de los hongos vamos a hablar más en profundidad y desde un punto de vista mucho más botánico, ¿vale? Pero de momento lo estamos intentando ver desde un punto de vista más sanitario, digámoslo así. Bien, pues los principios básicos de esta micología sanitaria son básicamente que los hongos, para definirlos, son microorganismos eucariotas de distribución ubicua en cuanto a la naturaleza y que se sepa, solo se han identificado unas 200 especies patógenas para los humanos, ¿vale? Luego hay muchísimas más especies en todo el reino de los hongos que ya lo estudiaremos en otro momento. De los cuales, de esos 200 especies que encontramos patógenas para los seres humanos, en ellas hay menos de una docena que son responsables de más del 90% de las infecciones que denominamos micosis desde el punto de vista médico o desde la medicina, vaya. Como otro concepto que se encuentra muy asociado a los hongos, micología precisamente significa el estudio de los hongos y hay un concepto que es la micorriza, que es la simbiosis entre un hongo y la raíz de una planta que muchas veces se escucha y se encuentra asociado a este tipo de, de ámbito de estudio de la biología, concretamente, insisto, la micología. Y también otro término bastante interesante son los hongos xilófagos, que son los responsables de la degradación de la madera, ¿vale? Esto como curiosidades y cosillas ahí que podemos comentar, aunque ya os digo que de los hongos ya hablaremos más tranquilamente en otros vídeos. Bien, hablando de la micología que tiene que ver con la medicina, encontramos que la taxonomía de estos organismos se puede estudiar por la parte morfológica, ya que la taxonomía de los hongos se basa principalmente en la propia morfología, y los hongos así se pueden dividir en levaduras, que son organismos unicelulares, por poneros un ejemplo, el Cryptococcus. Tenemos a los hongos que pueden ser mohos u hongos filamentosos, que son organismos pluricelulares. Un ejemplo sería el género Aspergillus. Y luego tendríamos el tercer tipo de morfología así más conocido, que serían los hongos dimórficos, que son aquellos que adoptan formas según las condiciones. Pueden ser levaduras y hongos filamentosos dependiendo del momento, ¿vale? Siendo el caso del histoplasma, que es un género bastante llamativo en este sentido. Otros conceptos bastante interesantes dentro de la taxonomía de los hongos son las hifas o hifa, que es el elemento fundamental de aquellos hongos filamentosos que acabamos de mencionar, que en realidad forma una estructura tubular ramificada y pueden ser o bien septadas, es decir, que tengan tabiques, o no septadas y entonces se denominan también cenocíticas. Otra de las definiciones importantes para entender a los hongos tenemos la definición del micelio. El micelio es una red enmarañada, ¿vale?, de esas hifas que veíamos hace un minuto, y el micelio, normalmente vegetativo, denominado así porque crece sobre la superficie del medio de cultivo que nosotros pongamos para ese hongo,
se encarga de la nutrición, mientras que el micelio aéreo, ¿vale? La parte que no está en contacto con el sustrato, se proyecta por encima de la superficie del medio y se encarga de la reproducción, ¿vale? Es la parte reproductiva, digamos, mejor dicho. Luego tendríamos la parte del tallo, que es la totalidad del micelio en cuanto al cuerpo del hongo, ¿vale? El cuerpo del hongo se denomina tallo. Y también tendríamos que definir que las levaduras, que hemos dicho antes que eran los grupos unicelulares, también se denomina levadura al elemento fundamental de los hongos unicelulares, es decir, aparte de ser un poco el grupo, sobre todo es eso, un elemento fundamental, porque es una estructura ovalada de 3 a unos 10 micrómetros de diámetro y varias levaduras de hecho forman cadenas que se parecen mucho a las hifas de los mohos u hongos filamentosos, por lo que se denominan en esos casos pseudohifas, ¿vale? Porque no lo son, pero lo pueden parecer. También se encuentran el término muy importante para terminar con la taxonomía, que sería el dimorfismo. El dimorfismo se define como la propiedad característica de algunas especies de hongos que adoptan forma de levadura, o de micelio. Es una forma micelial aquella que tiene esa estructura, como hemos dicho antes, que crece ramificadamente. Y esto depende sobre todo de las condiciones ambientales que presenten, ¿vale? Los hongos dimórficos patógenos se encuentran como levaduras en su forma más parasitaria, digamos, y como micelios en la forma saprofítica y o no parasitaria. Bien, por otra parte también hay que decir que en general, el agar VHI con sangre a 37 grados y con tejidos suele ser muy bueno para cultivar levaduras, y los micelios, sin embargo, se encuentran en la naturaleza o en el agar de Saborant a unos 25 grados centígrados, ¿vale? Aproximadamente para cultivarlos. Si definimos la clasificación, también encontramos que la clasificación normalmente de los hongos se clasifica dentro del reino fungi o reino hongo, y que tiene principalmente 3 filum en la clasificación taxonómica actual, que son los Glomeromycota, que incluyen a géneros como los Mucormycota o antes llamados Zygomycota, ¿vale? Esto depende de cuándo la estéis observando la clasificación y de qué año sea consultada. Bien, luego tendríamos que hablar de la morfología en cuanto a que estos Glomeromycota tienen un micelio que no es septado, ¿vale? Era cenocítico, como hemos comentado anteriormente. Su reproducción puede ser o sexual o asexual. En el caso de ser asexual, se utilizan esporangiosporas, que ya veremos después cómo son, y sexual si es con las cigosporas, que también veremos luego cómo es. Algunos ejemplos o géneros conocidos de estas glomeromycotas, de este filum, son los Rhizopus, el Mucor, los Litzteimia y otros grupos conocidos. Los Ascomycota, que son otro grupo, es el grupo de hecho más abundante y de mayor interés dentro de los hongos que vamos a mencionar ahora, y presentan un micelio septado o levaduras. Su reproducción asexual se produce con conidias. La sexual, por su parte, requiere o tiene ascosporas, que ya veremos, como he dicho ahora en la reproducción, qué significa todo esto. Y destacan principalmente por algunos géneros que probablemente os suenen, como Candida, Penicillium, Aspergillus o Arthroderma. Y el último grupo de los filum es el Basidiomycota, que presenta un micelio septado o levaduras. Su reproducción puede presentarse con conidias o estar ausente, y en el caso de la reproducción sexual pueden presentarse con basidiosporas. Estos géneros que vamos a encontrar en este filum son Cryptococcus, Malassezia o Trichosporon. En la actualidad, los microorganismos del filum Microspora o Microsporidios, que antes se clasificaban dentro del reino Protozoa, también pertenecen ahora al reino Fungi. Si bien es verdad que el antiguo filum también Deuteromycota de hongos imperfectos se ha reubicado actualmente dentro de los filum de Ascomycota, donde están la mayoría de grupos, ya os digo que era el grupo más abundante y de mayor interés,
Y Basidiomycota también ha cogido algunas de las especies que antes se clasificaban, como digo, en Esotrophilum. Está formado por levaduras y hongos que poseen un micelio formado por hifas septadas y se reproducen exclusivamente de forma asexual, ¿vale? Bien, dicho todo esto, pasamos al metabolismo. El metabolismo de los hongos es un metabolismo formado o a tener en cuenta como organismos heterótrofos. Son pocas las excepciones porque la mayoría de los hongos, ya os digo, son organismos aerobios obligados, aunque algunos pueden ser anaerobios facultativos y por tanto fermentativos. Los tipos de hongos según su metabolismo pueden ser termófilos, psicrófilos, acidófilos o halófilos. Y además el metabolismo de estos hongos se explota en la industria alimentaria, como ya sabéis, en la producción de pan, vino, cerveza o queso. Se suelen utilizar hongos en muchos casos. En la industria farmacéutica, por ejemplo, para la producción de antibióticos o enzimas, ya os iremos comentando luego también en cada caso cómo se produce. Y la actividad metabólica de los hongos también hay que tener en cuenta que, como vamos a ver también más adelante, tiene consecuencias negativas en cuanto a que puede destrozar la comida, destrucción de las estructuras tanto textiles como de madera y importantes daños también en muchos cultivos que nosotros consumimos de comida, ¿vale? Cultivos principalmente de especies vegetales. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.